Hey, qué malos parceros. El día de hoy vamos a hablar sobre los 4 mejores lubricantes que vende la tienda de Cubicle. Por acá los tengo. Son estos 4 lubricantes. Hoy vamos a probarlos en 5 cubos diferentes. Vamos a probarlos en este Megamix, en este 5x5, 4x4 y obviamente en mi GAN 14. Y vamos a hablar de qué tal se sienten estos lubricantes con los cubos totalmente limpios, cabe recalcar, y nos vamos a dar de cuenta si realmente son tan buenos y si sí son los mejores lubricantes del mundo. Así que vamos a comenzar. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo los parceros, acá tenemos estos 4 lubricantes. Vamos a destaparlos, sacarlos de estas bolsitas, están totalmente nuevos y vamos a hablar sobre estos lubricantes. Por acá tenemos el FZ Rush. Por acá tenemos el FZ Calm. Ahí se fue toda la verga. Por acá tenemos el Cubicle Speedy, totalmente rojo. Y por acá tenemos el DNM37, esta vez en color rojo. Por lo general este lubricante es negro, el color del lubricante es negro, pero esta vez es rojo. Acá tenemos estos 4 lubricantes. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Vamos a poner los cubos que vamos a utilizar el día de hoy. Por acá tenemos este 3x3, 5x5, 4x4. Tenemos este Megamix y por acá también tenemos mi GAN 14. Así que vamos a utilizar estos 4 lubricantes el día de hoy en estos 5 cubos. Vamos a empezar hablando del FZ Rush. Como podemos ver, este es un lubricante de 10 centímetros cúbicos. Por acá por la parte de atrás dice que es un lubricante que se siente cómodo y que es muy rápido. Para su uso, simplemente aplicar de 3 a 4 gotas en el cubo y hacer el breaking in, o sea, mezclar el cubo. Listo parce, este es el lubricante para velocidad. Vamos con el segundo lubricante, tenemos el FZ Calm. Este FZ Calm, también de 10 centímetros cúbicos, es un lubricante el cual nos va a servir para controlar el cubo. Si tenemos un cubo muy rápido, en mi caso como tenemos el GAN 14, que es un cubo muy rápido, nos va a servir para controlarlo. También que tenga un movimiento, por acá dice smooth, lo cual quiere decir que es suave. También dice que se debe aplicar de 3 a 4 gotas en el cubo y hacer el breaking in. Y este sería el lubricante para volver el cubo más controlable. Vamos con el siguiente lubricante, este es el Cubicle Speedy. Este es un lubricante muy rápido. Y por la parte de atrás dice lo siguiente: Cubicle Speedy is a lighter and runner variant and lubricant that will change that speed of your cube will keep it smooth. Acá en la parte de atrás dice las instrucciones. Paso 1, aplicar 2 gotas en el cubo, después hacer el breaking in, mezclar, y tercero, disfrutar. Este lubricante sería para la velocidad. Hay que probar este Speedy y este Rush para ver cuál es el más veloz, para ver cuál se siente más cómodo y más rápido. Y por último tenemos el DNM37, el cual es un lubricante a base de agua. Este lubricante es muy conocido, es un lubricante a base de agua, como dice por acá. También dice 2 gotas, breaking it y go fast. Es parecido al lubricante de Maru a base de agua, pero ahí en pantalla les voy a dejar. Este lubricante dura mucho más, se demora mucho más en secarse. Y listo los parceros, vamos a empezar utilizando estos lubricantes. Primero vamos a empezar utilizando el FZ Rush. Este FZ Rush lo quiero probar en mi 5x5. Vamos a echarle unas cuantas goticas. Como podemos observar, este cubo está totalmente limpio. Fue una locura desarmarlo y volverlo a armar, y tras de eso limpiarlo. Todo esto para utilizar este lubricante. Así que vamos a proceder a destaparlo. Acá dice presionar y luego girar. Hay que girar. Esta sería la forma que tiene el lubricante para echar las gotas. Acá dice que hay que echar de 3 a 4 gotas. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el cubo. Vamos a retirar esta cosita. Vamos a hacer acá un enfoque para ver cómo le ponemos la gota. Hacemos un poquito de presión. Ahí va la primera gota. Es una gota muy líquida. Vamos con la segunda por acá. También se la podemos echar por acá por la mitad. Vamos con la segunda gota. Le vamos a echar 3, una por acá. Esta sería la última.
Y ahora lo que sigue es hacer el breaking in. Vamos a tapar el lubricante y vamos a mezclar nuestro 5x5. La verdad, las capas externas mejoraron mucho su velocidad, ya no se siente tan ajustado, es más, se siente muy suave este lubricante. Vamos a mezclarlo un poquito más para que se mezcle bien el lubricante con las partes internas del 5x5. En las partes externas este lubricante hace que se sienta el 5x5 como un 3x3, la verdad se siente muy suave. La verdad, este lubricante es muy bueno, vuelve las capas externas mucho más rápidas y las internas siento que se volvieron más estables. Siento que son más controlables. Por acá tenemos el 5x5. Ahora vamos con el 4x4. Quiero probar este Speedy en el 4x4 para hacer una comparativa, para ver cuál se siente mucho más veloz. Acá tenemos el Speedy. Vamos a aplicar una gota por acá. Y vamos a ver cuál de estos lubricantes. Este lubricante es un poquito más denso. Me parece que el Rush es un poquito más líquido. Es más líquido que este es un poquito más denso, la gota se demora mucho más en caer, ahí le eché 2 y vamos a echarle otra por acá, vamos a echarle 3 gotas a este 4x4. Como podemos observar, esta gota del Speedy es mucho más densa, no es tan líquida como la del FZ Rush, por acá lo tenemos y vamos a mezclar nuestro 4x4 que también previamente limpiamos, desarmamos. Este lubricante sí es un poquito más estable, me parece a mí. Me parece que el FZ Rush es mucho más rápido y también se debe a que el lubricante es mucho más líquido. Este Speedy vuelve el cubo rápido, pero a la vez lo vuelve estable. Pienso que en los Beat Cubes es muy importante utilizar un buen lubricante, un lubricante que vuelva el cubo más estable y a la vez que las partes de acá internas no tengan tanta fricción, que sean mucho más rápidas, y esto va a influir mucho en nuestros tiempos. Y bueno, por acá tenemos el 4x4, tenemos el Speedy. Ahora vamos con este 3x3. Este 3x3 es el Moju WRM Maglev. Vamos a utilizar el DNM37 para este cubo. Bueno, parce, acá tenemos el DNM37. Como podemos ver, el lubricante es mucho más líquido. Es mucho más líquido este lubricante. Vamos a aplicarle 2 gotas a este Moju. Este es el cubo que utilizo para OH. Ahí se fue la primera. Lubricante es mucho mejor. Este lubricante dura más con el tiempo, se seca menos. Tenemos el DNM37. Y ahora sí vamos a mezclar nuestro Moju. Parce, la verdad me gusta mucho este DNM37, puesto que vuelve el cubo muy rápido. O sea, siento que las piezas les mermó la fricción entre ellas. Siento que las piezas ya no tienen tanta fricción como antes. Me gustó mucho cómo se siente este lubricante. Como podemos observar, estos lubricantes no necesitan un breaking in y armar el cubo muchas veces con el lubricante. Esos lubricantes actúan inmediatamente. Esto es algo que me gusta mucho de los lubricantes de The Cubicle. Y ahora vamos a utilizar el FZ Can en mi Megamix. Vamos a destaparlo, hacer un poquito de presión, retiramos y vamos a utilizarlo por acá. Vamos a echar unas 3 gotas. Este es igual, me parece que el FZ Rush y el FZ Cam tienen como los mismos componentes, puesto que son un poquito líquidos, no llegan a ser tan densos como el Speedy. Vamos a echarle otra gota por acá, ahí se fue, y vamos a echarle otra por acá. La verdad, parce, se siente... Hasta mezclarlo se siente la diferencia. Antes este cubo era un poquito pegado. La verdad se siente muy bueno este lubricante. Es más estable que otros lubricantes. Se siente que el cubo queda con las piezas más rápidas. Que las piezas quedan con velocidad, pero muy controlables. Bueno, parce, este lubricante la verdad me gusta mucho. Se siente que las piezas son muy controlables. Se sienten también rápidas, pero a la vez se sienten suaves. Y ahora vamos a echarle al GAN 14 unas gotas para probarlo. Lo tenemos, vamos a mezclarlo antes de...
para ver qué tal se siente antes de echarle el lubricante. Vamos a echarle una gota por aquí y vamos a echarle otra gota por aquí. Esos lubricantes me gustan mucho, la verdad, puesto que inmediatamente le hacemos el breaking in, vuelven el cubo, parce, qué belleza. O sea, el GAN 14 de fábrica se siente algo como inestable, la verdad. Pero con este lubricante eso era lo que realmente le hacía falta al GAN 14, a mi GAN 14. Y con este lubricante siento que se volvió más estable y hay menos fricción entre las piezas. Inclusive dejó de hacer tanto ruido. El lubricante hace que las piezas no tengan tanta fricción y hacen que obviamente pues no suene tanto el cubo. Listo los parceros, vamos a empezar a hablar del DNM 37. Las cosas que me gustaron de los lubricantes y lo que sentí con los cubos. Este lubricante es muy líquido, es un lubricante que la verdad me gustó mucho. Vuelve el cubo más suave, pero a la vez se siente que el cubo es veloz. Por acá tenemos el Moyu que utilizo para bache y volvió el cubo totalmente veloz, pero a la vez lo vuelve estable, no tanto como con el Calm. Le echamos el Calm al Megamins y el Megamins se volvió más estable, rápido, pero la sensación con este lubricante es que el cubo se vuelve mucho más suave, o sea, siento mucha más suavidad a la hora de mover las piezas. Comparando estos dos, este vuelve el cubo más rápido, lo vuelve estable, pero no tanto como este. Bueno, hablemos ahora del Speedy. Este es un lubricante, la verdad me gustó mucho el Speedy, puesto que es un lubricante que vuelve los cubos rápidos, pero no los alcanza a volver muy veloces, puesto que es denso, pero se siente la verdad, por ejemplo en este 4x4, este movimiento de las piezas internas, se siente demasiado fácil hacer estos movimientos y mejoró en gran medida el movimiento de las piezas internas. Este la verdad me gustó mucho. Y ahora vamos con el FZ Rush. Por acá tenemos el FZ Rush. Este la verdad en el 5x5 va de maravilla, parce. Se siente en el 5x5 de Moyu se siente una belleza. Y listo los parceros, vamos a hacer acá, a organizar esto aquí. Estos lubricantes los pueden encontrar en la página de Cubicle, la verdad me gustaron mucho. Y para acá, para Colombia, los pueden encontrar en la tienda de Edu Rubix. Me gustó mucho estos lubricantes, parce. Espero les haya gustado el video. Y nada, parce, ahora solo resta armar estos cubos. La buena, la re buena. Bye. Y suscríbanse, perros.